La Sociedad Anestésico-Quirúrgica paró 72 horas desde el lunes y bueno, continúa justamente esta medida de lucha que se lleva a cabo en mutualistas y en hospitales. Para hablar de este tema, pero también para hablar de otras cuestiones de los médicos, recibimos al presidente del Sindicato Médico, Julio Trochansky, que por primera vez viene a la mañana del Observador TV. ¿Qué hace, Julio? Bienvenido. ¿Cómo anda, Mariano? Bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, trabajando, haciendo las cosas, ejerciendo la profesión también, más allá de que circunstancialmente... Más allá de la parte sindical. Exacto, sí, ahora vengo del Hospital Maciel, justamente. Muy bien, bueno, ¿cómo estás viviendo este conflicto de los anestésicos-quirúrgicos? Bueno, en primer lugar es un conflicto que no asumimos como desde el Sindicato Médico del Uruguay. Lo vemos con preocupación porque creemos que las medidas, valga la redundancia, son desmedidas en relación a lo que se está solicitando. Y nosotros vamos a aguardar que finalicen estos días de paro, que por supuesto, como cualquier organización gremial, tienen la autoridad y la posibilidad de tomar ese tipo de medidas, pero vamos a aguardar que pase estos días para volver una vez más a sentarnos con los representantes del Sindicato Anestésico Quirúrgico a fin de poder encontrar soluciones y vías comunes. ¿Por qué? Porque está claro que nosotros no desconocemos su existencia, está claro que cada médico puede ser representado por quien quiera y esa libertad es inalienable, pero también es claro que hoy en nuestro país, y no solo para el sindicato médico, sino para todas las relaciones laborales y gremiales, existe una organización representativa de los médicos que se elige en función de sus años de existencia, en función de su padrón social y en función de algunos otros elementos, y está claro que esa organización representativa es el sindicato médico. Y que al ser la organización representativa tiene derechos, que son las de sentarse en los ámbitos de negociación colectiva, como el Consejo de Salarios o los ámbitos de negociación del sector público, pero también tiene deberes. Y uno de sus deberes es representar a quienes dice representar. Y para eso tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que entender cuáles son los planteamientos de otras organizaciones que, por su tamaño, porque representan solo a un grupo, porque no tienen tantos años de existencia, por diferentes motivos, no son la organización representativa de los médicos y son organizaciones menores a las cuales representamos y por lo tanto que tenemos que conversar. Yo creo que, bueno, vamos a esperar que las aguas se calmen y a volver a intentar dialogar como lo hemos hecho en estos últimos días, ¿no? ¿Por qué considerás que el paro es desmedido si se compara con el reclamo de los anestésicos quirúrgicos? Porque creo que justamente van o tratan de ir contra una situación que está instalada en una ley, es decir, hay una ley de negociación colectiva donde están claras cómo se eligen las cosas, donde el propio sindicato anestésico reconoce que el sindicato médico, porque tiene 10.000 afiliados, por todos los elementos que te dije, es la organización representativa y exige los anestesistas y cirujanos sentarse en la mesa de negociación de igual a igual como si fuera el sindicato médico. Y yo creo que existen otras formas de poder hacer los planteos de ellos, de transmitir los planteos, de estar presente incluso a la hora de llevar los planteos, sin generar esta situación de conflictividad. Yo creo que hay un empecinamiento por querer estar. Me parece que hay una situación nuestra existencia se marca por la confrontación con las autoridades, serán las autoridades las que tienen que manejar este tema, pero también la confrontación con el sindicato médico, una confrontación que nosotros, desde que iniciamos esta última presidencia en el sindicato médico, estamos recorriendo el camino de tratar de hacerla desaparecer. Pero sigue, bueno, de hecho ellos repiten ahora que no se sienten representados por ustedes, por eso quieren ir a negociar. Pero está bien. Pero ¿por qué crees que no se sienten representados por el sindicato médico? Cuando uno dice que no se siente representado, hay que decir que obviamente hay que aclarar que dentro del propio sindicato médico del Uruguay hay entre 1.200 y 1.500 socios del sindicato médico con especialidades anestésico-quirúrgicas. Por lo tanto, nosotros, además de ser la organización representativa, porque representamos a todas las especialidades, porque dentro de nuestro padrón social tenemos a todas las especialidades, también tenemos especialistas anestésico-quirúrgicos. Entonces, no sentirse representado, y bueno, es una cuestión que es inherente a quien se siente o no representado y que no se puede transferir, pero que no deja de poder estar fuera de la regla del juego. Es decir,
yo entiendo que no se sientan representados, entiendo que se sientan representados por otra organización, pero eso no inhibe que haya una organización más grande que es la representativa de los médicos. Bueno, pero que los tiene que representar a la hora de transmitir sus opiniones. Bien, pero esa organización más grande, el Sindicato Médico del Uruguay, ¿no negoció en nombre de los anestesistas ahora? Yo creo que negoció en función de los médicos, negoció en función de pautas salariales que son beneficiosas para todos los médicos, que tienen que ver también con los anestésicos quirúrgicos, negoció un acuerdo salarial que aumenta el salario real, negoció un acuerdo salarial que impone o marca el camino de un laudo único en el sector privado, tanto Montevideo como el interior, es decir, que ahora los médicos no van a ganar diferente si un médico trabaja en el interior o Montevideo. Negoció una serie de cosas que abarcan a todos y además propuso extender el cambio y la reforma de trabajo médico, que quiere decir ahondar en el tema de los cargos de alta dedicación, que son cargos que generan una mayor dedicación del profesional a una institución en particular, con mayor pertenencia a la institución, con mayor acceso del paciente a ese profesional, con una posibilidad de que el profesional lo siga a lo largo de todo el proceso asistencial y no como ahora que es fragmentado y un médico te ve en la urgencia y otro médico te ve en el piso y otro médico te ve cuando estás convaleciente en tu domicilio o otro en la policlínica. Estos cargos de dedicación generan una mejor asistencia y se ha propuesto extenderlo a los cargos anestésicos-quirúrgicos, en particular a la cirugía general. Y en particular hemos trabajado con ellos. Por eso yo hablo de representar. Por más que alguien no se sienta representado, pero uno debe representarlo en los ámbitos de negociación porque así establecido por ley. Y hemos trabajado con ellos y les hemos hecho propuestas y ellos han hecho contrapropuestas y han elevado nuevas propuestas sobre el trabajo de ellos. Ahora, parece que acá hay un empecinamiento sobre si me siento o no en la silla donde se discuten los temas. Claro, yo creo que es desmedido hacer 3 días de paro y generar una amenaza de huelga general por el solo hecho de, bueno, si yo no estoy sentado en el lugar de la toma de decisiones, no voy a aceptar nada de lo que se decida. Y aunque previamente pudiera haber tenido múltiples reuniones para acordar qué es lo que se va a llevar a esos ámbitos, para transmitir cuál es mi posición, para poder generar una posición común, creo que hay un empecinamiento por estar, o un empecinamiento por ser. Por ser también, sí. Ahí va, yo a eso iba, porque en realidad la cuestión es que los anestesistas y los cirujanos se consideran un sindicato independiente al SMU. O sea, Bien. ¿esto es así? Pero es que es así, en el sentido, así. A ver... ¿Cómo le explica a los que no entienden la interna de los perfecto. médicos? ¿Cómo se lo explica? Que existe un grupo de médicos que tienen especialidades anestésico-quirúrgicas, que se agrupan en una organización gremial, es una realidad. Que existe otra organización, como decía, más grande y que agrupa a especialistas anestésicos-quirúrgicos, pero también a especialistas de otras especialidades, pediatras, intensivistas. Pero ese sindicato es como un sindicato madre de los anestésicos-quirúrgicos. Bueno, no, justamente, ahí está la definición de a quién pertenece, es individual, a quién pertenece uno, porque hay gente que pertenece a ambos. Lo que está claro es que hay una organización que por años de existencia, por número de socios, por representatividad en la sociedad, tiene mayor jerarquía desde el punto de vista de los consejos salarios. Pero por una cuestión lógica, si las conversaciones de los consejos salarios se definieran por pequeños grupos, sería muy difícil llegar a una solución. Y seguramente, ¿quién ganaría? Ganaría el que tiene más fuerza a la hora de negociar y los grupos más pequeños de médicos se verían debilitados y seguramente la torta presupuestal o la torta en materia de salarios que hay para distribuir entre todos los médicos, seguramente aquellos que son más débiles desde el punto de vista sindical o por su número o por la especialidad que realizan, se verían desplazados frente a grupos que puedan ejercer poder. Ahora, mirado desde afuera, esto parece ser un trabajo bastante difícil para vos porque hay que articular entre todos los profesionales y parecería que hay una rivalidad entre algunos médicos, ¿no? Entre sindicatos hay rivalidad. Y es que la hay, creo que ha habido distintas etapas, creo que lo que hay que reconstruir es la confianza
Ha habido situaciones en las cuales hemos estado enfrentados, pero también ha habido situaciones en las cuales hemos estado alineados por causas comunes. Yo creo que hay que tener el objetivo de que el principal beneficiario de cualquiera de nuestros planteos tiene que ser el usuario, el paciente. Y en función de eso es que nosotros hemos transitado la negociación, como te decía, tratar de generar cargos de alta dedicación, una dedicación preferencial a las instituciones, generar mayor accesibilidad de los pacientes a su médico, eso generando menores tiempos de espera, generando que uno no tenga que esperar tantos meses para acceder a una cirugía que está programada. Es decir, y eso yo creo que con el 99% de los colegas de las sociedades anestésico-quirúrgicas compartimos esta necesidad y estos planteos. A veces hay una situación de una dirigencia que no interpreta correctamente o que requiere de hacer acciones como las que se están haciendo para mantenerse activo, pero creo que eso no puede alejarnos de nuestro principal objetivo, que es mejorar desde el punto de vista sanitario la salud del país y obviamente inmerso en eso mejorar la calidad de vida del médico, que en definitiva siempre son lo mismo. ¿Qué pide el médico? El médico pide trabajar preferentemente en un lugar, ganar bien, poder ejercer su profesión correctamente y poder ejercerla en forma completa, es decir, para todo lo que está preparado. Y el paciente pide lo mismo. ¿Qué pide? Pide un médico que pueda estar preparado para hacer todo lo que puede hacer, al cual pueda acceder fácilmente, que lo encuentre fácilmente en una institución porque se dedica preferentemente a una institución. Es decir, que los planteos de la sociedad y los planteos de los médicos no van en un formato diferente. Si los gremios no entienden que tienen que tener una visión común frente a eso, creo que, bueno, ahí es cuando se diferencia un gremio de una organización profesional de un gremio que actúa en forma corporativa y solo mira hacia adentro para sus intereses y fundamentalmente sus intereses económicos. Este conflicto atrasó aún más la cirugía, sobre todo en las mutualistas, y se estima que se pierden entre 200 y 300 cirugías al día. ¿Esto es grave? Bueno, todavía no. Esa es una estimación. Una estimación que ha hecho las sociedades anestesio-quirúrgicas. No es mi función desmentir o no, eso seguramente haya alguna comunicación por parte de las autoridades. Cualquier actividad de detención de actividades en mayor o menor medida afecta al usuario. Y cuando hay cirugías programadas de hace mucho tiempo y el paciente está esperando ese día para esa cirugía, aunque sea una cirugía banal o menor, eso se ve trastocado por esta detención de actividades. Subsanable obviamente, pero yo creo que no hay que perder el foco en cuanto a que parece como que la medida frente a los planteos que se hacen es algo exagerado. Nosotros creemos que sentándonos a hablar, conversando, esa rivalidad a la cual hacías referencia se puede... Y otra cosa, por una rivalidad gremial no se puede exponer a la población a una medida de este tipo. Creo que si el problema central es la representatividad, si el problema central es la situación que tienen con el sindicato médico, creo que es una situación que entonces los médicos tenemos que arreglar entre nosotros y no exponer a la población a una situación de alteración del proceso asistencial por una cuestión que es propia de los médicos, ¿no?